de la existencia o no de supuestos fantasmas, duendes, diablos, etcétera, etcétera. Son sensaciones personales que la gente percibe, pero no es comprobable. Acá hablamos de fenómenos, muchos de ellos experimentados incluso en grandes grupos. Por ejemplo, como los fenómenos de poltergeist, las apariciones extraterrestres, premoniciones, clarividencia, hechos que hablamos ya del elemento, del fenómeno, del suceso, no del personaje metafísico. Entonces ya nos acercamos más a la realidad más concreta. ¿Bien? Entonces, ante todo quiero preguntar al público si alguno de ustedes alguna vez experimentó alguna de estas cosas. Levitaciones, escuchó algún tipo de ruidos, tuvo algún tipo de experiencia con brujería, con hechizos, ¿tuvieron algo así? ¿Escucharon de alguien que tuvo algo así? Sí. ¿Sí? ¿Escuchaste de alguien que tuvo? Ese alguien, la persona en sus cabales, normal, ¿sí? No era que estaba rayado, una persona normal, ¿sí? Y experimentó eso. ¿Escucharon así en general que gente vivió algo así, vivenció fenómenos paranormales que no hay forma de explicarlos humanamente? Por ahí lo que yo he visto alguna vez ha sido, digamos, luces en el cielo que se movían, giraban y se iban. O sea, daba como para pensar en ovni o algo así. Es correcto. Mucha gente en muchos países del mundo, así como ustedes escucharon de varios, incluso algunos lo vieron, también habla de este tipo de fenómenos. El término general de fenómenos paranormales, hablamos lo extraordinario, lo sobrenatural, tiene al menos dos vertientes. La primera vertiente es aquellos fenómenos del conocimiento, es decir, que la persona experimenta un tipo de conocimiento imposible de explicar humanamente, que son la premonición, detectar o conocer aquello que aún no sucedió. Si no sucedió, ¿cómo ha de conocerlo? O la explicación o percibir fenómenos que están ocurriendo en otras partes del mundo. Si no tiene la herramienta que lo conecta y lo comunica con esa parte del mundo, ¿cómo él sabe que en este instante, por ejemplo, está habiendo un derrumbe en Chile? ¿Cómo él sabe? Es un fenómeno de conocimiento. Y la clarividencia, el hecho de poder predecir el futuro. Estas son una sección, una parte de los fenómenos paranormales. Hay otra parte que habla sobre directamente el hecho físico, la levitación, el hecho de la ley antigravitacional, el hecho de poder justamente flotar por el aire, el hecho de el fenómeno de la telequinesis, de poder mover objetos a distancia. Bien, el poltergeist, estos sonidos y rugidos violentos que se ven, como se vieron en la película, digamos que presupone casas hechizadas o fantasmas o algún tipo de fuerza de posesión demoníaca que hace que ese hogar o ese lugar esté a merced de todo tipo de sacudones. Bien, estas son las dos vertientes de los fenómenos paranormales, en la propia percepción y en el entorno. Bien, tanto uno, tanto otro. Tenemos que entender y comprender si esto es real, si existe, de hecho muchos lo vieron. Entonces, ¿a qué adjudicar eso? Y cómo comprender desde el punto de vista de la Torá estos fenómenos. Esto es nuestra misión hoy y empezar a esclarecer. Vamos a empezar con una introducción, dando un contenido más filosófico a la aproximación del fenómeno. Y después vamos a detallar, fenómeno por fenómeno, separando paja del trigo, qué es verdad, qué no es verdad, y cómo encarar y cómo hablar con aquellas personas que vivieron esto. O te cuentan, mira, vos podés decir que estés loco, pero yo lo vi. Yo vi cómo esta persona, por ejemplo, o yo conozco que una persona estuvo en dos lugares al mismo tiempo. O que esta persona materializó, produjo modificaciones en la materia. No había nada y sacó de repente algo. Yo lo vi, te van a decir. Incluso puede haber filmaciones de esto. Entonces, tenemos que ver si es verdad o no es verdad y supuestamente si es verdad, ¿para qué? ¿Para qué se permite? ¿Para qué el creador manda esto y permite esa situación? Te vamos a contar después de la introducción, que vamos a decir ahora, por lo menos 5 explicaciones de diferente orientación por qué se dan estos fenómenos. 5 al menos. Hay mucho más, pero vamos en el marco de esta conferencia vamos a hablar de 5 explicaciones, para que salgamos con 5 formas de comprensión de estos fenómenos. Para empezar, cuando hablamos de la realidad circundante, cuando hablamos del entorno nuestro,
hablamos no solamente de aquello que percibimos con nuestros sentidos. Lo que percibimos con nuestros sentidos denominamos realidad o normalidad. Lo que vos podés tocar, olfatear, escuchar, ver, lo denominás realidad. Pero la realidad en sí esconde otro nivel. Nos explica la Torá que lo que vemos es solamente la consecuencia de una causa. La consecuencia de una causa. Igual que humanamente. Humanamente mi mano se está moviendo. Pero no es que mi mano se mueve. Es que hay los nervios y tendones que sostienen la carne que hace que se propulse una energía que hace que se mueva la mano. Eso no lo veo. Acá nos estamos iluminando y calefaccionando. No vemos las energías, tanto la energía eléctrica como la fuente de calor que nos provee esto. Lo sentimos en nuestro cuerpo, sentimos luminosidad, podemos comprobarlo, podemos ver la luz y podemos sentir en nuestra piel el calor, pero no vemos la fuente. Lo que sentimos es solamente la consecuencia, no la causa. La causa generalmente está oculta, generalmente está solapada, igual que este edificio. Este edificio estamos actualmente en el segundo piso. Cualquier edificio se presupone que tiene cimientos. Los cimientos no se ven, pero los cimientos son la causa del edificio. Si no hubiera cimientos debajo del suelo, el edificio no podría sostenerse. El hecho de que estamos y hay varias toneladas de peso en este piso y debajo de este piso hay otro más y debajo hay planta baja, presupone que debajo del piso hay cimientos que no se ven, pero son cimientos al fin. Esta es la consecuencia. El hecho de que estemos a 10 metros del piso sin caernos es la consecuencia. La causa es que hay cimientos. Y así en cada fenómeno, así como físicamente sucede así, en cada fenómeno del mundo también sucede así. Lo que percibimos con nuestros sentidos son las consecuencias. Las causas tienen un origen en una dimensión metafísica espiritual. Y atención, cuando hablamos de espiritual, quitémosle la connotación de religioso, de litúrgico. Espiritual significa metafísico. Metafísico. Generalmente se confunde espiritual con el ser vinculado a las religiones. No hablamos de eso, hablamos de la dimensión originaria a esta dimensión. Originaria de esta dimensión. Estas son dos niveles de la realidad, cómo se opera. El nivel de las causas y el nivel de las consecuencias. Nosotros percibimos las consecuencias. Las causas generalmente no se perciben, pero están. Pero están. ¿Para qué nos sirve saber esto? Primero todo, para comprender que, dado que nos impresionamos rápidamente con las consecuencias, lo primero que llega a nosotros son las consecuencias. Por ejemplo, se da mucho cuando hablamos de lugares públicos. Cualquiera que maneja o dirige un lugar público, donde mucha gente se congrega para un simposio, para un encuentro, tiene la responsabilidad de iluminar y calefaccionar el lugar. Llega el individuo que entra y lo primero que dice: tengo mucho calor, tengo mucho frío. Lo primero que hace es reaccionar en forma intempestiva, en forma sensorial. Yo tengo calor, yo tengo frío. ¿Por qué no acondicionan ese lugar de acuerdo a lo que yo siento? Lo más impresionable, lo que más impresiona e impacta e imprime la sensación es justamente el sentir la consecuencia. Entonces uno ante esa sensación pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esto es con respecto a las causas, a las consecuencias, perdón. El que dirige las causas, aquel que convoca la reunión, aquel que tiene la responsabilidad de calefaccionar y adecuar el lugar a la gente, él sabe por qué puso exactamente la calefacción en tal nivel, la dimensión en tal nivel. Él sabe porque tiene una visión mucho más global. Esto es las causas y esto es las consecuencias. ¿Cómo se vincula esto con respecto a los fenómenos paranormales? Y acá viene el primer mensaje. Cuando preguntamos el por qué de los fenómenos, deberíamos preguntar el para qué de los fenómenos. ¿Por qué significa curiosidad? ¿Para qué implica responsabilidad? Responsabilidad. Quiero saber porque eso va a modificar algo en mí. No solamente curiosidad.
Estos son los dos niveles de dimensión. Entonces, cuando hablamos de los fenómenos paranormales, vamos a hablar especialmente en dos bloques. Uno es el bloque, entre comillas, secular, y otro es el bloque, o sea, una secuencia, un catálogo de fenómenos, entre comillas, religiosos. Es decir, que tienen más vinculación a la experiencia de religión espiritual, por ejemplo, levitaciones, bilocación, todos estos fenómenos que se dan, exorcismo, y otros, aquellos fenómenos también, entre comillas, seculares, por ejemplo, apariciones, telequinesis, telepatía. Vamos a dividir en esos dos bloques. ¿Bien? Ante todo, y para entrarle al tema ya, antes de ir catalogando cada fenómeno, ponerlo en su justa proporción, si existe, cómo existe, en qué grado entenderlo, vamos a tratar de explicar y dar algún tipo de antecedente y catalogación de un poco de explicaciones por qué sucede lo que sucede y para qué sucede lo que sucede de los fenómenos paranormales. ¿Sí? Entonces, la primera explicación que se da en la Torá sobre la posibilidad o sobre el hecho de que existan fenómenos paranormales, es decir, situaciones donde el ser humano no controla, que este es el común denominador de todos los fenómenos paranormales, donde el ser humano se pone en posición de pasivo, no de comprensión activa, no de poder dominar, sino de pasivo. El fenómeno es tan impactante. Viene una persona y dice, estoy viendo de alguna forma que en este instante está viendo algún tipo de matanza, por ejemplo en África, en tal lugar, y uno va y detecta que es verdad. Viene una persona y percibe sonidos y movimiento de objetos, gritos en una habitación vacía, y él sabe que no está loco, él sabe que está escuchando y está teniendo apariciones de imágenes. ¿Para qué se permite esto? ¿Y para qué la gente comprueba esto? Entonces, el primer motivo y la primera explicación es la explicación intelectual. Vamos a decir, en cada explicación, en cada razonamiento, vamos a poner un nombre para recordar. La intelectual es para que el ser humano entienda que no todo puede comprender y no todo puede asir y no todo puede manejar. Si todo lo que sucediera en el mundo, bajo las leyes naturales, el ser humano podría comprender, analizar, proyectar y dominar, no daría nunca, no supondría la existencia de un poder más allá. Porque todo es comprensible y todo es predecible. Si todo es predecible, todo es manejable. Y si todo es manejable, el ser humano es el dueño, el rey de la creación, y más allá del ser humano no hay nada. Por lo tanto, el Creador permite fenómenos paranormales en todo tipo de culturas, en todo tipo de seres humanos, en grupo o en forma solitaria, con respecto a la interacción de objetos físicos, por ejemplo, el movimiento de la telequinesis, que el ser humano puede mover objetos a distancia, entre ser humanos telepatía, para consigo mismo premoniciones, para con el afuera mensajes o supuestos mensajes, para con el exterior supuestos avistajes de seres extraterrestres, para que en todo ese cúmulo de interacciones y vinculaciones consigo mismo, con el exterior, con el mundo, hacia afuera, el ser humano sea consciente y presente que hay más allá. Y hay cosas que él no va a poder alcanzar. Pone al ser humano en su justo lugar. Esta es la explicación intelectual. Otra explicación, a mi gusto la más mística, la más linda, es que el fenómeno paranormal, por definición, es una proyección directa del mundo espiritual. El mundo espiritual, para que tengamos ejemplo de esto, es como, por ejemplo, en estos momentos yo estoy diciendo un contenido, estoy transmitiendo y comunicando un contenido. El contenido este que yo estoy intentando comunicar fue previamente analizado. Previo al análisis fue concebido. Uno lee, procesa, busca la forma más amena de comunicar y comunica. Previo a ser leído, fue imaginado.
previo a ser imaginado, en el inconsciente uno tenía estas temáticas que los llevaron a investigar, que los llevaron a pensar y a leer, que los llevaron a sacar conclusiones, que los llevaron a comunicar. ¿Qué pasaría si desde mi nivel inconsciente o imaginativo intento desde ahí tironear y llevar todo lo que tengo? Sin ir gradualmente escalonando lo que yo pienso. ¿Qué pasaría si una persona desde su nivel de imaginación intenta comunicar desde ahí la idea abstracta y vaga que tiene, sin pasar por un proceso de filtrado, de reducción y condensación de su idea, de búsqueda de las palabras y los ejemplos y el formato adecuado para que sea transmitido? ¿Qué pasaría? Pasa lo mismo que una persona en una situación de oficina, por ejemplo, intenta comunicar algo muy rápido, muy velozmente, sin detenerse a que el otro entienda. Da la orden y se va. Si es que puede dar la orden y se va. O intenta comunicar algo desde su nivel más interior, sin pasar por los filtros adecuados. ¿Qué diría? O puede pasar que una persona al intentar comunicar no busca ni se da tiempo para producir las palabras y elegir las palabras correspondientes, automáticamente no proferirá una palabra, sino escupirá un sonido sin articulación, sin contenido. ¡Brrr! No da tiempo a que se escalone, tira así nomás, porque no respetó la gradación. Imaginación, pensamiento, análisis y comunicación después. El fenómeno paranormal entonces tiene como función traer desde este mundo caótico y desordenado, el mundo de la dimensión espiritual, algo a este mundo para dar veracidad y certificar que eso existe. Que eso existe. Imagínate una persona que es muy tosca, muy parca. Ese tipo no tiene ningún tipo de lucidez imaginativa, no tiene poesía, no tiene vuelo, nunca comunica nada. Si en efecto ves un tipo así durante toda la vida y que no comunica nada de cierto vuelo, cierta inspiración, tenés que llegar a la conclusión que no lo tiene. Si lo tiene, en algún momento lo tiene que comunicar. Te tiene que salir. Lo mismo acá. Para que el ser humano certifique, no conozca como el caso anterior, certifique la veracidad del mundo espiritual, Dios cada tanto permite que se generen estos fenómenos paranormales para certificar la veracidad de ese mundo. Ya no conocer acerca de, sino que viene un fenómeno justamente de un mundo ajeno al orden gradual del mundo y se nos presenta acá. Como si fuera que una nave espacial cae. Explota. No va en forma ordenada y gradual, sino existe. Y siempre es mediante el quiebre de la naturaleza. La naturaleza se aja, se resquebraja frente a el ser humano que mira absorto, atónito, ese fenómeno paranormal. Viene de otro lado, es correcto, viene de otro lado. No viene de un parámetro normal, natural, que es aquel que percibimos con nuestros sentidos. Esta es la explicación más mística del porqué de los fenómenos paranormales. Otra explicación, si quieren, ya más, yo le pongo un título, religiosa, que explica aquellos fenómenos que se dan en situación de, entre comillas, culto. Habrán escuchado ustedes que gente que va a cultos ajenos, paganos, de cualquier tipo de religión, ve cada tanto algún tipo de fenómeno que le pueda adjudicar algo paranormal y los sacerdotes de esa religión, los líderes de esa religión, adjudican a ese fenómeno veracidad. ¿Ves que lo que yo postulo es verdad? Mirá el fenómeno paranormal que está sucediendo ahora. Puntualmente, levitación o el hecho de que se hablan lenguas y todas estas cosas. ¿Cómo se explica eso? Cuando se utiliza, ¿ves? Lo que yo estoy postulando es verdad, por eso está hablando en lenguas, o por eso está levitando, o por eso está retorciéndose en medio de una supuesta posesión demoníaca, le estamos quitando ese demonio. Entonces, la explicación religiosa a esto, por decir ya, dimos intelectual, dimos mística, vamos a puntualmente a lo religioso,
es que justamente Dios, para permitir la libertad de elección, Dios sabemos que prohibió de cualquier forma de idolatría y paganismo. El Creador es incorpóreo y no hay forma de conectarse con Él sino a través de los métodos que Él nos indicó, que son los preceptos, los 7 preceptos de las naciones, o para el pueblo judío, los preceptos para el pueblo judío. Estas son las dos formas de conexión, y bien es sabido que Dios no quiere religiones. Dios quiere que cada ser humano se conecte como Él indicó. Para permitir la libertad del ser humano en elegir, Dios tiene que hacer un sistema tal de que aquel que observe sus preceptos y vaya por un camino recto, cada tanto trastabille. Y aquel que va por un camino torcido, errático, cada tanto le vaya bien. Para permitir la libertad de elección, imagínense ustedes, si cada persona, cada vez que transgrede una orden de Dios, un mandamiento, inmediatamente viene un rayo del cielo y ¡pac!, lo parte y queda infartado en la calle. Todos andaríamos como derechito, derechito. Ni osaríamos hacer algo en contra. Eso no significa que Dios sea tonto. Dios anota en la libreta y después, cuando llega la boleta, toda junta llega. Después uno puede preguntar por qué llegó. Mira lo que tenés atrás. Mira cuándo te perdonó. En un momento tienes que bajar la caña, no hay vuelta. Pero justamente para demostrar que el ser humano tiene libertad y puede actuar como desee y no está condicionado por la regla de sanción y recompensa, por eso Dios cada tanto al que hace algo bueno tiene que no premiarlo, y al que hace algo negativo, algo prohibido, tiene que premiarlo, al revés. Por eso se da estos fenómenos colectivos, aparte de la explicación más clásica de la sugestión, de mucha gente junta que se sugestiona y ve cosas que no ve por el solo ardor de la pasión de estos ritos, aparte de lo clásico, la explicación más contundente es que Dios permite que suceda esto realmente, el fenómeno sucede, y esa es la comprobación de que eso no es real, que eso es mentira, porque si fuera por el manual, tendría que ser castigada esta persona, porque es premiada. ¿Por qué es premiada? Y tengo un ejemplo espectacular para eso. Ustedes saben que cuando la policía en sus divisiones de narcóticos busca un cartel de droga, una red de droga grande, no se conforma con el último eslabón, con aquel que vende droga al minoreo. Quiere buscar al cartel, al narcotraficante de verdad. Entonces, ¿qué hace él? Manda un enviado a que compre droga al menoreo, a ver, que ese hilo lo llegue al mayorista y que lo llegue al verdadero fabricante de la droga. Uno dice, mira, este vende droga y encima la policía le compra, y encima le compra, encima le compra. Lo que no sabe es que eso que la policía compra droga es justamente para llegar más grande y dar un castigo ejemplar. No quiere quedarse con el chiquitito, quiere ir a lo grande. Quiere eliminar y desarticular y desbaratar toda esa mafia del cartel de droga. Lo mismo pasa espiritualmente, algo así. Cuando el ser humano va por mal camino y tiene conductas paganas, idólatras, en ese momento Dios hace que en su mente él vea, mirá, es verdad lo que me están diciendo, porque mirá este fenómeno, mirá cómo este levita, mirá cómo este se retuerce con una poción demoníaca, mirá cómo este habla en lenguas. Justamente ahí está la sanción de él, que le hacen creer que lo bueno es mentira. Seguir tomando droga y reventar eso. Es la sanción que él recibe, no el premio que él recibe. Más allá que el hecho puntual, eso de hablar en lenguas, obvio que es una sanción mentirosa, porque la Torá habló la primera descripción del hecho de hablar en lenguas, la Torá lo trae como algo terrorífico, no como algo digno de alabar y digno de que hablan profecías. Justo al revés, las lenguas humanas aparecieron en la Torre de Babel, en la generación de la Paragá, como trae el Bereshit al principio, donde se cuenta que la gente se confabuló frente a Dios y pensó que Dios era físico y quería llegar en una montaña, en una torre hasta Dios, y Dios confundió las lenguas para que entre ellos se maten. Es decir, que el hecho de hablar en lenguas extrañas es el peor castigo divino. Ese es el castigo, no es el premio. No es el premio. Esto es una digresión para
traer la explicación religiosa del fenómeno paranormal. ¿Bien? Después tenemos dos explicaciones, una práctica y otra antipráctica. La práctica es, Dios cada tanto tira fenómenos sin resolución. No que el ser humano no alcanza a entender porque el elemento a comprender es muy extraño, es un interrogante, un intríngulis muy fuerte. No, desde un principio Dios genera fenómenos sin explicación, para que el ser humano se pregunte, se interrogue, empiece a buscar, a explorar cuál es el origen de ese fenómeno y llega a Dios. Como una especie de laberinto donde todos los caminos y todos los senderos conducen al Creador. Es una forma de acercar al ser humano a Dios, mediante este camino de exploración por fenómenos paranormales. Y esto lo vamos a ver especialmente en el tema del fenómeno extraterrestre, como vamos a ver más adelante. O sea, es una explicación práctica. Dios quiere, entre las formas de acercar al individuo, a los seres humanos a Él, dar algo extraño, diferente, no convencional, inexplicable por la ciencia, de tal forma que el ser humano pregunte y su sed de exploración lo lleve a Él. Y después la explicación, la quinta explicación antipráctica, que este fenómeno no comprensible, el ser humano tiene la libertad de interpretar al revés. ¿Ves cómo pasan cosas sin explicación? Seguramente no hay Dios, no hay un conductor del mundo, porque esto es un caos. Es un caos. Ante el fenómeno paranormal sin explicación, algo totalmente sobrenatural, tengo dos posturas. O entiendo que esto viene de un origen sobrenatural y me aferro a eso, o me alejo justamente porque no es comprensible y entiendo que el mundo es un caos y nadie lo dirige. Pues digo, práctica y antipráctica. El mismo elemento puede tener dos consecuencias antagónicas entre sí. 5 explicaciones. La intelectual, que hablamos de la posibilidad de algo sobrenatural. La mística, la verificación concreta de que existe algo de esto. La religiosa, como ya lo vimos. La práctica y la antipráctica son 5 mínimas comentarios y explicaciones ante el fenómeno paranormal. Pero bueno, vayamos a lo puntual, uno por uno, catalogando los fenómenos, y si ustedes también tienen más me van a decir y vamos a ir catalogándolo. Empecemos con algunos que están escritos acá y después vamos a ampliarnos hacia otros que no están escritos quizás. Tenemos así, poltergeist, apariciones extraterrestres, son varios temas, ¿sí? Empecemos con extraterrestres. ¿Alguna vez ustedes vieron algún ovni o algún documental de ovnis? ¿Vieron algún...? ¿Ah? Sí, documentales sí, pero a ovni así no. ¿No? ¿No viste? No. Ok, dice, pues yo vivo por la zona del oeste, por la zona de Ituzaingó, Moreno. ¿Y hay algunos ahí? Ituzaingó, dice que hay un triángulo que precisamente se ven. Y, a ellos les gusta más lo hicieron... porteño, aparece en Puerto Madero general. Sí, bueno. No le gusta. ¿No? pero yo personalmente no vi nada de eso. No viste, pero escuchaste de gente que vio. Sí. Vos viste luces. Luces de... en el cielo aparece. ¿Ah? Giran, van, vienen y se van. ¿Alguno más vio estos fenómenos? Mi papá, que bueno, hoy no está presente, pero él asegura haber visto 2 o 3 veces. También luces. Luces. Lo asimila a que son ovnis, ¿no? Claro. Cuando lo cuenta. Claro. Sí, bueno. A mí me cuesta mucho. Descartemos de plano la imagen del ovni como un plato volador que sale un enano verde. No vamos a hablar de eso porque no merece explicación. Hablamos de algo más serio. O sea, el enano verde no sale en ningún lado, salvo esa canción de Enanitos Verdes, no hay. Que sale un plato así. Lo que la gente habla, porque esto se conecta al fenómeno de la abducción. O sea, ser capturado por una nave, que es algo mucho más grave. O sea, eso... Y hacen cosas. ¿Cómo? Y les hacen cosas. Sí, le sacan el cerebro, le chupan, da mucho para la ficción. Ahora, comprobado, real, no hay. Lo que sí hay comprobable, digamos, hasta no hay tangible de que alguien haya sido abducido y devuelto. ¿Sí? No hay todavía eso. Por lo tanto, esa parte de la nave espacial con el enano todavía no está. Lo que sí está es la aparición de las luces. También descartemos las explicaciones más obvias que se pueden conseguir en cualquier lado, de que, bueno, objetos voladores identificados hay muchos, ¿sí? Hay un montón de objetos voladores que por diferentes motivos, por seguridad de los países, no tienen ningún registro, los radares no lo toman, por lo tanto, vuelan y, digamos, y exploran
zonas desconocidas para las rutas navales, o sea, en las rutas, perdón, las rutas aéreas. Por eso pasa que en lugares donde no hay avión pasan estas luces. No hay registro por un montón de motivos de seguridad nacional, tanto por carteles de drogas que también tienen luces y aviones que aterrizan en cualquier tipo de lugar. No hablamos de lo obvio, vamos a hablar de lo más místico. ¿Existen o no existen estos seres extraterrestres? Y llegado el caso que existen, si pueden volar o no, o pueden aterrizar o no, o pueden comunicarse con nosotros o no, de alguna forma, conocida o no conocida. Bien, esto es la pregunta. Entonces, la respuesta taxativa es sí, existen seres fuera del planeta Tierra. Fuera del planeta Tierra hay seres. Lo sabemos porque Dios lo reveló esto en la Kabbalah y la Torah, especialmente en el libro de Jueces. En el libro de Jueces 5:23, ahí pueden ver ustedes la canción, el cántico de Débora, la profetisa del pueblo judío. Esto pasó hace 2000, 3000 y pico de años, cuando ganó una guerra contra ella y su esposo Barak frente a Sisra, un enemigo. Ahí nos cuenta la Torá, hizo un cántico de agradecimiento al Creador, y ahí en el cántico nombra que los seres astrales, los astros, se confabularon, no se confabularon, sino se conjugaron sus constelaciones para beneficiar de alguna forma. Vieron que los astros están a favor de uno o en contra de uno. Jugaron a favor de Débora para ganar esa guerra, y un astro llamado Meroz no jugó a favor de la victoria del pueblo judío. Por lo tanto, Débora dijo: maldito sea ese astro llamado Meroz, Zik, malditos sean sus habitantes. De acá el Talmud, la Torah oral del pueblo judío, infiere que hay habitantes en ese planeta. Ahora bien, la novedad es que si bien hay habitantes, nunca pueden ser seres inteligentes. ¿Por qué? ¿Qué tipo de habitantes son? Pueden ser formas de vida tipo plancton, minerales, vegetales e incluso animales, o algún tipo de forma de vida no conocida aún. Sin embargo, no pueden ser inteligentes. ¿Por qué? Porque el discernimiento, la inteligencia, Dios lo dio para una función específica: discernir y diferenciar entre el bien y el mal. Y el bien y el mal supone que Dios ordenó cosas buenas y cosas malas, cosas prohibidas y cosas permitidas, y la inteligencia es la herramienta de discernimiento. Por eso un niño aún no asume sus obligaciones, sus preceptos, porque es un niño. Cuando llega a una adultez, tipo 13 años, ahí una adolescencia, ahí él ya puede distinguir entre bien y mal. La inteligencia es la herramienta que Dios da para cumplir sus mandamientos. Por lo tanto, y ya que solamente dio sus mandamientos en este planeta, en otros planetas no dio, o por lo menos Él no nos reveló, que dio mandamientos. Por lo tanto, la inteligencia es una herramienta que carece de esos seres. Sí, mi amigo. Sí, ¿en qué sentido entonces tendría, digamos, maldecir a los merositas si no tuvieron discernimiento o capacidad de elección? Muy buena pregunta, muy atinada, muy atinada. No maldicen a los personajes, sino al astro, que el astro tiene cierto nivel de manejo, no de libertad, sino de un mínimo de libertad para colocarse de tal forma que eso ayude a la victoria. Ahora, como los habitantes de ese planeta, que pueden ser animales y todo esto, estaban sobre ese planeta, el planeta mismo los llevó a una situación de negatividad. Se arrastró hacia ese nivel. No porque ellos tengan libertad, porque no tienen inteligencia, sino que el planeta, su soporte, los arrastró hacia eso. Esta es la explicación. ¿Por qué maldijo directamente a esos habitantes? ¿Cómo? ¿Por qué maldijo directamente a esos habitantes? Por eso. Para indicar, primero todo para revelarnos que hay habitantes. Eso es el primer nivel. A veces vos querés comunicar algo y no querés decir directamente eso, querés dar la posibilidad de cómo nosotros nos noticiamos que hay seres extraterrestres porque ella los maldijo. Ahora, el hincapié no está que ella los maldijo, el hincapié es que hay habitantes. Es al revés. Esto tiene que ver con la dialéctica clásica talmúdica.
O sea, entre paréntesis lo maldijo. Vos preguntás por qué lo maldijo. Yo te digo gracias que me reveló que hay habitantes. Lo maldijo, problema de los verositas, ¿qué me importa? Está tan lejos que qué sé yo dónde está. Pero la novedad es que me reveló que hay habitantes. ¿Yo qué me importa, digamos? ¿Sí? En una oportunidad Moshe le pidió conocerlo como ¿Vos estás casado o no? No. Imagínate una persona casada. No sabés. Tu señora te traicionó con un tipo muy lindo. ¿Qué me importa que sea lindo? Me traicionó. Todo lo que me importa, lindo, feo, ¿qué me importa? Moshe en una oportunidad le pidió a Hashem conocerlo más como uno conoce a uno aquí en la tierra, a un amigo. Y le dijo, mientras el alma esté en el cuerpo, no podés saber más de eso. Es correcto. A lo mejor a nosotros nos nulificó un poco el saber. ¿Por qué querés saber más de otro Una lado? cosa es comprender, mientras que el ser humano está vivo, no puede comprender el máximo nivel de divinidad, es correcto. A lo mejor del otro lado hay cosas que no nos corresponde saber todavía y sí están. Es correcto. Si fuera que no nos corresponde saber, la Torah no nos hubiese revelado un versículo respecto de eso. De hecho, que la Torah nos revela es que nos corresponde saber. Para dilucidar este interrogante, la respuesta es, si hay habitantes, no son inteligentes. Y así como hay en este planeta, puede haber un montón de planetas. Habitantes, o sea, seres vivos, que no son inteligentes. Y el ser humano debe explorar y ver la grandeza del Creador en crear millones de planetas con millones de potenciales seres vivientes. ¿Por qué no? Pero de ahí a que vengan y se comuniquen, seguro que no. El ser humano es el centro de la creación y eso no lo tiene que enorgullecer, lo tiene que llenar de responsabilidad. Él es el centinela de la creación y tiene que guardar por todo. No hay otro ser superior en la creación que el ser humano, que tiene un alma dentro de un cuerpo y una responsabilidad. Esto es un premio. ¿Hasta ahí estamos? ¿Claro? ¿Alguna pregunta extraterrestres? Bueno, pero, a ver, no sé. Sí, dale con todo. Voy a pedir si puede bajar un poco el aire, que está muy caliente. Ahí está. ¿No hay un ser metafísico, un ángel o alguien que maneje eso, que represente en el mundo espiritual a ese planeta? Sí, claro. ¿No es el responsable? Es correcto. ¿Y entonces? Y él sí es inteligente, ¿no? Tiene cierto nivel de libertad, no quiere que sea inteligente como tal. Cierto nivel de manejo tiene, pero tiene libertad absoluta como el ser humano. El ser humano es absolutamente responsable de sus actos. Hay otros seres que tienen un mínimo nivel de libertad. Derecha izquierda, no más que esto. Digamos, hasta ahí. La diferencia entre una persona soltera y casada. ¿Sí? Una sonrisa, una lágrima. Un soltero potencialmente puede casarse con todas las mujeres del mundo, o sea, potencialmente. Un casado está comprometido a una. Digamos, una cosa así. Acá está limitado entre sí o no. Pero esos planetas y sus representantes espirituales de esos planetas también tenían un mínimo margen de libertad, no como el ser humano, obviamente. ¿Cuál es la comprobación de que no le dictaron leyes a ellos y no son inteligentes? O sea, no entiendo esa parte. Porque, ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque no fue revelado en el Talmud o en la Torá que le fueron dadas leyes. No, en el Talmud y la Torá nos dice Dios que el ser humano es el único que tiene normativas. Una dirección objetiva, qué es bien, qué es mal. Y una herramienta que es el intelecto para distinguir entre bien y mal. Y se nos aseguró que en otro lugar de la creación no hay otros seres que tengan libertad. La libertad es la libertad entre bien y mal. Presupone que soy consciente de que es bien y que es mal. Si no soy consciente, no soy punible. En otra parte del planeta no hay como tales, porque el Creador nos dijo tal cual, que no hay como tales. Por lo tanto, aquellos seres que la Torah sí nos revela que existen, también nos revela que no pueden ser inteligentes. Por el mismo motivo. Ahí me faltaba ese gancho, muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Esto explica la posibilidad de seres extraterrestres. Ahora, es mucho más frecuente, y mucho más posible, y mucho más estimulable y plausible que el ser humano llegue hasta aquellos y demostrar la veracidad de la Torá, que nos reveló hace 3000 años la existencia de aquellos, y así ampliar el espectro de magnificencia de la divinidad. Mirá qué Dios increíble que tenemos, que no solamente el universo conocible creó, sino incluso los mínimos niveles y las partículas y los seres más insignificantes también creó ahí. Por eso hay que estimular la investigación científica y ojalá que pronto se conozca esta verdad, que hay
es algo muy grande y pronto, así como se descubrió existencia o vestigios de agua en Marte, así también, seguramente si hay vestigios de agua, hay líquido, hay vida. Seguramente se va a seguir investigando para ver qué tipo de vida hay. No sabemos qué tipo de vida hay. Capaz que es una no conocible hasta ahora por nosotros, es posible. Todo es posible, ¿está bien? Pero sí existe, o sea, no estamos solos en el universo. Importante saber. Ok, esto con respecto a los fenómenos extraterrestres. ¿Qué más tenemos? Apariciones y poltergeist, ¿sí? Casa embrujada, esto. Generalmente llaman al templo, dice Rabino, necesito que me hagan una limpieza en el hogar. Yo digo, mira, yo no soy personal doméstico, llaman personal doméstico que limpieza en el hogar. ¿Qué quieres que haga? Limpiar, llaman personal doméstico, te va a limpiar. ¿Qué es esto de limpieza en el hogar? O que el hogar está embrujado, o encantado, o hay todo tipo de ruidos. ¿Ustedes escucharon alguna vez ruidos? Almas errantes por las casas, algún tipo de posesión. ¿Escucharon alguna vez que alguien escuchó algo así? ¿Que habita un hogar? ¿Escuchaste algo así? ¿Y qué nivel de veracidad se le adjudica a esto? Mirá, el ruido, supongo que la sensación es real. Una persona que tiene una sensación, la sensación existe, supongo. Más de eso no sé. Chicos, ¿vieron alguna vez así? Casas embrujadas o poseídas, que va uno y exorciza, o sea, quita al demonio o la supuesta onda maligna de esa casa, el efluvio. Escuché. Ya, sí. ¿Escuchaste así, pero... Por ejemplo, hubo un conductor de televisión muy respetable, ¿no? Que él dice que compró una casa por acá, por el departamento, y que le pasaban esas cosas. ¿Mm? O sea, creo que mienta. Y subió o bajó el precio después de eso. No sé, creo que la vendió. No Capaz que fue un bolazo para subir o bajar. O sea, capaz que era un clavo, no podía venderla y ahora quiero ver a alguien compra la casa embrujada, no sé. Puede ser. O se instalan imágenes para proteger la casa. Sí, sí, tal cual. Pero básicamente hablamos de los movimientos o ruidos o ventiscas o ruidos abruptos que aparecen en los hogares. ¿Escuchaste alguna vez esto? ¿Tuviste? Sí, en un velorio. ¿En un velorio? Ay, ¿De adentro del cajón? No, hay un fenómeno así, ahora voy a explicar. Hizo como una corriente de aire. Sí. De repente no había viento ni afuera. No Y de repente vino un torrente. Una corriente de aire así adentro Claro. del salón. Bueno, hay un fenómeno biológico, ¿hay un médico en la sala o no? Un fenómeno biológico muy claro que el cuerpo, a partir de la necrosis, tiene ciertos movimientos pendulares naturales de la muerte. O sea, la contracción de ciertos tendones, las venas, cuando no hay vida, o sea, es natural eso, no. Impresiona, obviamente. Imagínense, a mí me pasó que yo estaba ya enterrando a una persona bajo rito judío y antes de arrojarlo a la fosa, digamos, también yo sentí movimientos y uno se julepea. Pero pregunté y me explicaron que es absolutamente normal. Del cajón, del mismo muerto que se... Sí, sí. No, pero esto no fue en el cajón. No, eso, menos mal. El ambiente, digamos. El ambiente. Ese fenómeno puntual ahora los voy a hablar. El fenómeno de la muerte y lo vinculado a todo lo mortuorio. Ahora voy a hablar justamente por eso. Después también sabe contar mi mamá, yo no me acuerdo de eso, pero ella dice que había un matrimonio que según ellos estaban en lo que es el espiritismo, que habían salido de eso y después cuando ellos venían a la casa encontraban las cosas, como sea la azucarera, las cosas de la cocina arriba de la cama. El famoso juego de la copa, del Ouija. ¿Sí? Famoso, sí se llama. No, ellos salían de su casa, cuando volvían a su casa encontraban las cosas en cualquier lugar. Es otro fenómeno. Son tres fenómenos que vamos a explicarlos cada uno en su contexto. En primer lugar, ya que voy a empezar por el último, habrán escuchado el juego de la copa, los mediums, o el espiritismo, o el juego de la Ouija, o todo esto, que empieza como broma en muchas películas al respecto y termina la gente asustada. ¿Por qué? Porque toca el botón y de verdad era así. Sabemos la prohibición que tienen tanto judíos como no judíos de comunicarse con los muertos, ¿sí? Comunicarse con los muertos, digamos, que está muerto, ya está el alma en otro nivel, está siendo juzgada por su actitud en la vida, premiada o sancionada, depende de lo que toca, y no podemos conectarme a través de medios o espíritus, todo esto. Parte de la sanción divina sobre esa acción prohibida es demostrar que, entre comillas, es verdad y sin embargo está prohibida.
El hecho de que suceda el efecto y es verdad, eso no quiere decir que sea bueno. Quiere decir que está prohibido y sucede de verdad. Un ejemplo, ya que tomamos el tema dramático de la droga, pero bueno, una persona se droga y ve alucinaciones. Y le digo, no te drogues porque si vas a drogarte vas a ver alucinaciones. El tipo se droga y ve alucinaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está bien, que funciona? ¿O que justamente está malo que yo te anuncié que lo que iba a pasar? No lo hagas. O sea, el hecho que funcione o que realmente el fenómeno paranormal exista no es una prueba que es buena. Es una prueba de que la prohibición del creador sobre esto es real. No lo hagas porque funciona y te prohíbo que hagas. ¿Se entiende? Por eso a veces funciona, a veces no funciona, pero que es real, y por eso la Torá y Dios lo prohibió, porque es real. Dios no prohíbe cosas en vano, Dios prohíbe real. Lo único que Dios prohíbe, no en vano, sino en la imaginación del ser humano, es la idolatría. Idolatría en sí mismo, aposternarse, arrodillarse frente a una cruz o frente a cualquier objeto finito, es una tontera en sí mismo, no tiene ninguna lógica. Es algo totalmente necio, y la gente se cree y proyecta su imaginación en eso, que eso es Dios. O que eso es parte de la divinidad, es una locura absoluta. Eso es lo único que Dios prohíbe respecto a algo potencial e imaginable, que no existe, sin embargo Dios lo prohíbe. Pero todo lo demás puede existir como no puede existir. En el caso de los medios y los oráculos y la brujería y hechicería, sí existe. No quiere decir que todos los que conozco, todos los que se presenten como tales, sean reales. Hay muchos truchos dando vueltas también. Pero el hecho que existe no quiere decir que sea bueno, quiere decir que existe, existe verdad, y la Torá prohíbe lo que existe, no lo que no existe. Si fuera fantasía no habría tantas advertencias por parte de la Torá y del Creador respecto de que eso no puede hacerse, porque no existe. Es real y está prohibido. Y te demuestran que es real para ver que era verdad, no era mentira. Es verdad. Por eso se permiten todos estos casos de Ouija, no se permiten, suceden estos fenómenos paranormales de juego de la copa, Ouija, espiritismo, básicamente. Y también en el mismo paquete hechicería y brujería que existen realmente. Sin embargo están prohibidos. ¿Ah? Es trampear al creador. El creador tiene clarividencia y todo, ver el futuro. El futuro se va forjando día a día y constantemente uno está eligiendo por el bien y por el mal. Cuando se ajusta al parámetro que el creador pide, ahí está bien. Cuando no se ajusta, está mal. Y las consecuencias de las circunstancias que le va a tocar vivir es de acuerdo a eso. Cuando uno quiere ver el futuro, quiere hacer trampa. El juego se rompe. Estás desilusionando al creador. Es una desilusión absoluta para él. Imagínate que yo pacto con él jugar al ajedrez. Y pongo detrás dos personas que me ayuden. No es un juego. ¿Él cómo se va a sentir? Desilusionado, flaco, yo quiero jugar con vos. No te vean con ayuda. O peor todavía, en el juego de la vida de uno, que está uno frente al creador, se me ocurrió recién un ejemplo mucho más paradójico. Mucho más truculento. Uno está haciendo un juego de crucigrama y va atrás en la revista y ve las respuestas. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué jugás? ¿Para qué jugás? Demostrate, desafiate a vos y a ver si ganás o no. Pero vas a fijarte las respuestas como un chico, no hay juego ahí. Este es el origen de la prohibición de esto. Por eso el creador prohíbe estos, ver a futuro. ¿Quedamos algo en el tintero? No. Relativo al poltergeist y a los muertos y a todo eso, una de las... hablamos cierta vez de las energías negativas o de las energías malignas, que son energías que tienen función de hacer mal, así como energías para hacer bien, energías para hacer mal, originadas en el mismo creador. Obviamente el creador manda esto para que el ser humano tenga libertad de elección, si hacer bien o hacer mal. Es como, volviendo al ejemplo de la brigada antinarcóticos, hay una mujer muy seductora que es parte de la policía, que su función es seducir y atrapar a los narcos. Es enviada por el Estado Nacional, por la policía. Sin embargo, tiene una función de ser, entre comillas, mala con un fin bueno. Pero en sí es mala. Quiere hacer trastabillar a uno y desbaratar todo ese cartel de drogas. Así también las fuerzas negativas. Se originan en el creador, no son otros poderes anexo, conexo o desvinculados. Es el mismo creador que manda bien y manda mal, para que haya libertad de elección y haya juego, si no, no hay juego de la vida. Y las energías negativas esas se nutren no en forma directa, sino en forma indirecta. Forma indirecta. ¿Cómo decir? Está el Estado Nacional,
Hoy traigo un ejemplo con el Estado, no sé por qué. Está el Estado Nacional y da subsidios a alimentación y alimenta a los presos que da la cárcel. Ahora, ¿con qué ganas y con qué fuerza y energía se va a subsidiar a un niño que tiene que alimentarse y crecer inocente o a un preso delincuente? Al niño le dan copa de leche, alimentación, todo lo que necesite para formarse y ser un hombre de bien. Es un niño. Al delincuente le tiran un bife, un sándwich y arreglate. Lo mismo las fuerzas puras e impuras. Las fuerzas positivas Dios las energiza y da mucho de esto para que el mundo sea un lugar habitable, decente, productivo. A las fuerzas impuras les tiran un sándwich, así, toma, arreglate como puedas. ¿Qué hacen las fuerzas impuras? Buscan dónde nutrirse, dónde tomar energía. ¿De dónde toman energía? Donde ya antes hubo energía humana. En cualquier lugar donde hubo energía humana, el ser humano imprimió su fuerza, su energía. Cada uno demuestra quién es gracias a su ruido. Era demostrar. El ser humano demuestra, perdón, no, eso demuestra es el chiste. Vamos en la música esa. Las energías negativas se nutren donde el ser humano estuvo. Por ejemplo, en un lugar deshabitado, ahí quedó pululando energía humana. Por lo tanto, las fuerzas negativas vienen y toman ahí. Por eso puede haber fenómenos de ruidos o apariciones reales, de ventiscas, torrentes, movimientos inexplicables. Son fuerzas impuras que están tratando de nutrirse, tomar lo que el ser humano dejó su estela. ¿Por qué deberían tomar del ser humano? El ser humano es el único construido, concebido a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, el ser humano tiene una energía especial. Estas fuerzas impuras quieren tomar de eso. Lo mismo pasa en cadáveres. Donde hubo vida y ahora se retiró la vida, hubo alma y el alma abandonó el cuerpo. En ese lugar, la fuerza impura viene a tomar energía. Por eso es importante que el cuerpo humano, después de muerto, sea enterrado, para que no tenga acceso a esas fuerzas impuras. No dejar el cuerpo expuesto ni ningún tipo de decrepitud, sino enterrado como... ¿Pero de qué manera la toman? ¿Ah? ¿De qué manera toman la energía? ¿Cómo es? No sé, nunca vi una fuerza impura. Pero me imagino cómo la toma, digamos. Hablamos de dinámicas espirituales no comprensibles al ser humano, pero sí comprensibles en el hecho de que carecen de fuerza propia y deben nutrirse de fuerza ajena. Eso sí comprendemos. Cuando hablamos de elementos intangibles, no comprendemos cómo puede ser. Comprendemos sí la dinámica, como si fuera un flujo, un diagrama de flujo de la escuela, que no hablamos de elementos tangibles, hablamos de la dinámica. Este carente va a tomar de quien estuvo. Esto sí entendemos. Pero cómo es realmente no sabemos, porque nunca vimos una fuerza impura. No sabemos la expresión de aquella, no sabemos cómo es. Pero entendemos que donde hubo vitalidad, se retiró la energía del ser humano, la energía creada de imagen y semejanza de Dios, y viene la fuerza impura y quiere chupar. Por eso generalmente se dan estos fenómenos en lugares de casas deshabitadas. De ahí todo el fenómeno poltergeist. O en gente fallecida, hay cementerios y todo lo que tiene que ver con los ritos mortuorios, que también pululan estas fuerzas negativas. Es posible que exista el fenómeno. No es irreal, no es ficticio, es verdad. Y es una prueba de que ese fenómeno existe. Para eso se permite, como el caso de los merositas. Es una forma de comprobación y certificar que existen. ¿Cómo? Se dan a conocer. Son así. ¿Cómo sabemos que en la ciudad hay delincuentes? Porque asaltan. ¿Qué quieres que hagan? Son delincuentes. Hacen lo que son. Las fuerzas impuras son malas. Hacen mal. Deben expresarse en forma maligna. Son eso. ¿Qué puedes pretender si no? De eso que se expresan veo que existen. Si no, no debe pensar que existen. Puedo saber porque la Torah me lo revela. Pero el ser humano necesita certificaciones, comprobaciones tangibles, no solamente revelaciones. Para eso están. Por eso suceden los fenómenos paranormales. Para comprobar que estas fuerzas y que pululan existen. ¿Qué más tenemos? Viajes astrales. ¿Alguno tuvo un viaje astral? ¿Saben lo que es el desdoblamiento o la proyección astral? Es un fenómeno que se da últimamente con las nuevas religiones o nueva era. El hecho de que la gente tenga... Esto ya es un fenómeno no tangible, sino interior.
Voy a tratar de explicarlo. Cierta gente, pero no voy a ampliar porque veo que no hay inquietud de esto, por eso no voy a ampliar, pero básicamente hay una práctica que se llama desdoblamiento, que significa que el ser humano se ve a sí mismo en tercera persona, es como que un doble angelical de él, que de hecho sucede de verdad, pero cuando el ser humano se va del mundo, cuando el alma abandona el cuerpo, hay como un doble espiritual, que lo hablamos algunas veces, y acompaña al cuerpo, al alma en su viaje hacia su estadio de juzgamiento. Ese doble espiritual que sucede, pero es one way ticket, ¿sí? Una sola vez, es un viaje de ida, te morís, el doble espiritual vuela pero no vuelve porque te moriste, y la muerte por definición es reversible. Ese estilo de esas sensaciones de flotación, la gente quiere reproducirlo mediante meditación profunda o psicotrópicos, de tal forma que se despega la conciencia del cuerpo y se ve flotando. ¿Bien? Entonces, si ustedes conocen gente de que vivió ese viaje astral o esa proyección, como no es un fenómeno tangible, sino que experimentado por el ser humano, se da para todo tipo de especulaciones, sugestión, todo tipo de cosas. No es algo como los demás fenómenos que requieren explicación. Yo lo vi, varios lo vieron, hay fotografías al respecto. Esto es más, por eso hablamos cuando al principio hablamos de los fenómenos paranormales, de conocimiento o físicos. Los físicos son más divertidos, porque son más comprobables y ahí requieren más el esfuerzo humano de comprenderlos. Esto es algo que el ser humano lo experimenta. ¿Me vas a decir? A mí me pasó algo, digamos, el día que mi madre falleció. Ajá. Que yo estuve en el sanatorio cuando falleció mi madre, y cuando vine, el otro día la vecina me cuenta que yo me vi a mí sentado en la vereda toda la noche, hasta las 6 de la mañana. ¿Haciendo qué? Sentado, porque yo me había sentado porque, digamos, la vecina hizo una fiesta. Mi mamá estaba enferma y yo no podía dormir esa noche, entonces me fui como a las 12 de la noche al sanatorio y amanecí ahí, y la vecina a la tarde me dice, no, yo te vi sentado hasta las 6 de la mañana, hasta que el último se fue de acá de casa, me vio sentado. Se puede adjudicar a un montón de cosas. En situaciones extremas, gente percibe cosas que generalmente no percibe. Tanto reales, tanto imaginarias. Reales quiere decir no espirituales, sino reales humanas, digamos, psicológicas. Cuando una persona escuchamos que fallece, Dios libre, enseguida viene un recuento en la memoria de todo lo que uno vivió con él. Y capaz que uno vivió o recuerda cosas que esto ya lo viví, como un déjà vu que le viene. Pero esos fenómenos son disparados por actitudes puntuales. Lo más divertido y lo más curioso es intentar explicar cosas más objetivas, no tan en circunstancias extremas, que ahí no hay forma de explicarlo. Bueno, como yo recién zafé, bueno, puede ser ante la situación extrema. No, hay cosas que son tangibles y reales. ¿Cómo explicas eso? Lo otro es más fácil de dibujar, digamos, de comentar, porque lo ponemos en un contexto de sufrimiento y de angustia extrema, y bueno. Sí, yo tuve una experiencia cuando era chico, se lo conté a mi esposa, tendría 8 o 9 años de edad. Y mis padres, ahora yo tengo 55 años. Imagínense, hace prácticamente 50 años atrás, donde hablan la feria de la Salada, ese era un balneario. Claro, correcto. Mis padres, nosotros vivíamos acá en la capital, en Villa del Parque, correcto, solían ir ahí. Ya. Y yo nunca supe nadar. Nunca supe nadar, hasta el día de hoy me meto bajo la ducha y me ahogo. Ajá. Y bueno, pero era chico, 8 o 9 años. Me acuerdo que me metí en el agua, quería nadar y hacía que nadaba y apoyaba mis manos en el fondo de arena, ahí nomás. Bien. Pero en un momento me veo fuera del cuerpo. O sea, me había ahogado y no me había dado cuenta. Pero fue una experiencia... Sacaron la muerte. Yo me estaba mirando y estaba viendo cómo me sacaban del agua y de repente aparecí de vuelta en el cuerpo. O sea, fue una cosa muy instantánea. Esas experiencias de verse en tercera persona, hay varias formas de explicarlo. Como no fue una situación extrema de coma, no podemos decir que fue cercano a la muerte. Fue otra cosa. Fue otra cosa. Yo no vi nada, o sea, no vi ni luz. Fue otra cosa. Es un mecanismo biológico de apagar, cuando hay riesgo de vida, vamos a decir así como digamos, humanamente, si acá hay poca tensión en la habitación, ¿qué hacemos? Elegimos un lugar donde estar, prendemos la luz ahí y todo lo demás apagamos.
Si hay baja tensión, tenemos que aprovechar los recursos. El cuerpo humano se maneja así, de tal forma, de apagar recursos cuando no necesita. En situaciones de peligro, el ser humano apaga muchas cosas de su biología y deja prendido uno solo. Entonces, capaz que todos los recursos que el ser humano necesita para estar despierto y atento ante esa situación de peligro, los dirige a la mente o las manos y lo demás lo apaga. Esto lo vemos mucho en fenómenos, por ejemplo, cuando una persona se concentra mucho, se le duerme el pie. No es que se le duerme el pie, está concentrado en algo y toda la atención está dirigida a eso, por lo tanto se quita recursos de acá y se ponen acá. En este contexto se explican estas cosas, pero no en... Pero ¿cómo se explica? Porque yo me estaba viendo, o sea... Por eso, es un mecanismo biológico que el cerebro tiene de resguardo. Por lo tanto, la conciencia de yo verme y decir yo estoy aquí ahora, se quita. Ese recurso de sentirse consciente absolutamente se quita. Como una persona en ensoñación, está por entrar en el sueño, o sale del sueño a la vigilia. También está medio volado. ¿Por qué? Porque durante el sueño se apagaron sus recursos de vigilia. Los botones o switches se bajaron para que pueda dormir. Y el ser humano se pueda resetear. Es un recurso biológico. No, ni psicológico biológico, ni siquiera ya para tratarlo en tema de tercera persona, digamos. Por eso pasa. No un desdoblamiento. No, tal cual, Pero, para nada. Porque El desdoblamiento desde el punto de vista Torah sucede una sola vez y es irreversible cuando se va. No vuelve. Si se dobló y se fue. Chao. No es una cosa que uno se ve que sale del cuerpo, nada del estilo. O sea, es una cosa rápida, como aprender. Tal cual. Por eso digo que es una situación de peligro. Claro. Que se apagan los recursos biológicos y queda solamente perdiendo una cosa, y nada más que eso. Porque después escuché otro testimonio parecido al de una mujer que estaba en una sala de operaciones y en ese momento ella veía cómo... Ahí es cercano a la muerte, ahí es otra historia. Experiencia cercana al mundial, vamos a hablar de eso. Hay mucho para hablar, pero quiero tocar solamente un tema más, que es el tema del exorcismo. Bien, el hecho de... El exorcista, todos vieron la película y también habrán visto algún tipo de fenómeno así, de la capacidad humana de quitar demonios. Sí, eventualmente hay demonios. ¿Sí? O la capacidad de tener un diablo en el cuerpo. Algo así. ¿Bien? ¿Escucharon hablar de esto? ¿Vieron? Contame. Yo estuve en un lugar de... Una sesión, digamos. Sí. Contame. Un templo y bueno, se manifestó una persona, una mujer, que era su cuerpo no era grande, era chico y no la podía sostener. Interesante el argot, entre paréntesis. La palabra manifestación con eso es clásico. ¿Cómo? Manifestar quiere decir... No, solamente una... Estuve leyendo al respecto y la palabra manifestar es eso, que la mujer se manifestó. Contame. Y bueno, no la podían sostener entre tres hombres, por ejemplo. Tenía más fuerza que ellos, gritaba, vomitaba. Eso, donde yo estaba, se decía que estaba endemoniado, por ejemplo. Correcto. Tenía una fuerza que no era natural, digamos. O parecía no ser natural, porque una mujer chica no puede tirar a tres hombres. Eso sí lo vi. Todos vieron o habrán visto o conocen respecto de ese fenómeno, ¿sí? Este es uno de los fenómenos. No sé por qué, pero en las iglesias hay mucha gente, así como hay gente que se hace... Bueno, hay gente que le gusta hacer ese papel de endemoniado. Yo lo que he visto, los endemoniados, todos tuyos, o sea... Hablamos de un tipo de dinámica, gente que le gusta hacer ese papel. por eso, generalmente se da en cierto contexto, de ciertas iglesias, ciertos cultos, que tienen una dinámica pasional, ¿está bien? O sea, la mayoría de los cultos, en situación de liturgia, culto, tienen una dinámica pasional, sea de la rama cristiana, sea de la rama afroamericana, sea de la rama de cualquier rama. Se liberan pasiones, se libera endorfina. Eso hace que el intelecto como que se apague y la masa se deje llevar, ¿sí? Vean el Retumbanda. ¿Qué diferencia hay en la dinámica, el que no conoce, entre esto y el cristiano? Digamos, tiene una dinámica muy sanguínea, muy venérea, nada racional, no hay discurso. Entonces todos los recursos intelectuales de discernimiento, de límite, se apagan. Dar rienda suelta a la pasión en el mejor sentido, en el sentido emocional. Cuando hay emoción, cualquiera que quiera poner un gramo de racionalidad va aguafiestas. Es humano. En ese contexto hay una dinámica que la gente está presa de esa situación, donde el líder estimula eso y la gente se ve estimulada y hay todo un como ritual y la gente está esperando
pero no esperando de forma mala, sino quiere comprobar lo que se le está diciendo, entonces está en situación de actitud de esperar eso. De esperar eso. Está viendo. Un ejemplo tonto, secular, pero muy gráfico. Yo acabo de comprar un teléfono 3G. Yo estaba esperando a ver qué me vendieron. Quiero ver la velocidad del 3G. Quiero comprobar. Yo me puse en actitud de... Si no sabía esto, o si no lo hubiese pagado, no me ponía en actitud de. Entonces la gente que participa se pone en actitud de. Entonces el tema puntual que vos viste, real es, no real el exorcismo. Real es la situación de que la mujer tiene fuerza extraordinaria y todo eso. Eso no quiere decir que está poseída, ni que es algo malo, ni es algo bueno, no quiere decir eso. Quiere decir que, lo clásico, la explicación del manual clásica está sugestionada, y ante la sugestión el cuerpo humano responde de manera diferente de cómo estaría biológicamente. El ejemplo opuesto y antagónico sería la hipnosis. Que el ser humano entra en una situación de hipnosis, de relajación absoluta, que ni un músculo se le tensa. Lo opuesto es esto, que vas a ver gesticulaciones, articulaciones, contorsiones absolutamente no normales. Esta es la explicación manual. La explicación más mística, que justamente para verificar la falsedad de eso, tiene que haber algún tipo de síntoma, manifestación, que eso existe para poder prohibirlo. Si no es real, no se puede prohibir algo no real. Tiene que ser real y yo saber que funciona y sin embargo saber que está prohibido. Si no, no puedo prohibir. Cuando Dios, el Creador, y la Torah prohíben eso, quiere decir que tiene que tener un grado de veracidad. Tiene que funcionar y sin embargo está prohibido. Y ahí está el desafío. ¿Ves que funciona? Claro, se le da veracidad. Si la droga sería tan... los efectos serían tan poco estimulantes y tan pasivos, la gente no se vería atraída a eso. Obviamente, el que está en situación de droga se ve algo muy maravilloso y muy power y muy bárbaro. Sin embargo, mira el daño que hace. Pero que es real, es real. Bueno, en las iglesias pasa obviamente en el momento, porque cuando está todo tranquilo no se manifiesta nadie. Pero cuando empiezan a cantar... Bueno, por eso hablo de la dinámica ahí empieza todo... Bueno, es como todo. Disculpame, nadie salió con cacerolas. Uno sacó la cacerola y todo el mundo fue. Claro. Pero eso tiene que ver con una dinámica pasional. Mirá qué diferente es la dinámica en el grupo de estudio de Noágidas o en el grupo de estudio de Torah, que solamente reflexionamos. Y la actitud del rezo no es una actitud así de salvajada, sino una actitud más de contrito. Justamente, el Creador quiere que reflexionemos, que pensemos y seamos críticos para poder entender y comprender. Nada, o sea, lo antagónico de lo pasional. Hay mucho más para hablar, pero seguramente va a haber otro encuentro que vamos a tratar estos temas y más también. Y sería interesante que ustedes nos formulen vuestras inquietudes y así generamos propuestas y contenidos respecto a lo que ustedes necesitan saber y les inquieta. Buenas noches. No.